Hola chiquillos, bienvenidos a la segunda clase de logaritmo, la cual vamos a ver las propiedades del logaritmo. Y la primera propiedad que me aparece es el logaritmo base a de 1 va a ser igual a 0. Recuerde que a tiene que pertenecer a los reales positivos, ya tiene que ser distinto de 1. Ya eso es importante. A pertenece a los reales positivos y a es distinto de 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver por qué esta propiedad se cumple. Si nosotros aplicamos la propiedad de los logaritmos, vamos a ver que va a ser a elevado a 0 es igual a 1. Si nosotros comprobamos cualquier número elevado a 0, ¿cuánto me da? 1. Por lo tanto, esta propiedad cumple para cualquier caso. Si yo tengo logaritmo base 3 de 1, ¿cuánto va a valer? 0. Si yo tengo logaritmo base 5000 de 1, ¿cuánto va a valer? 0. Segunda propiedad, el logaritmo base a de a es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener la misma base con el mismo argumento y esto siempre me va a dar 1. Vamos a ver por qué. Porque a elevado a 1 me tiene que dar a. Recuerden que cualquier número elevado a 1 me da la base. ¿Qué quiere decir esto? Que el logaritmo base 2 de 2 me da 1. El logaritmo base 64 de 64, ¿cuánto me va a dar? 1. Tercera propiedad va a ser el logaritmo base a de a elevado a n es igual a n. Ya vamos a comprobar si esto es verdad. Recuerden que a elevado a n tiene que ser a elevado a n. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener, por ejemplo, el logaritmo base 5 de 5 elevado a 3. ¿Cuánto me va a dar como resultado? N, o en la potencia 3. Ya si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo base 4 de 4 elevado a 100, ¿cuánto me da este resultado? 100. Cuarta propiedad. El logaritmo base a de b por c va a ser igual al logaritmo base a de b más el logaritmo base a de c. Ya, esta propiedad la vamos a dejar sin demostrar, pero esto siempre se cumple. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo voy a tener, por ejemplo, el logaritmo base 2 de a por b. Por lo tanto, yo voy a poder escribir el logaritmo base 2 de a más el logaritmo base 2 de b. Ya, otro ejemplo. Voy a tener el logaritmo base 3 de 24. Ya, por ejemplo, yo puedo reescribir este logaritmo como el logaritmo base 3 de 6 por 4. Ya, y volvemos a reescribir este logaritmo. Logaritmo base 3 de 6 más logaritmo base 3 de 4. Propiedad número 5. El logaritmo de a, de base a, de b partido en c, va a ser igual a el logaritmo base a de b menos el logaritmo base a de c. O sea, la división la vamos a transformar en una resta. Para poder lograr este objetivo vamos a ver el siguiente ejercicio. Logaritmo base 2 de 32 partido en 4. Por lo tanto, con la propiedad que acabamos de ver, nosotros podemos saber que va a ser logaritmo base 2 de 32 menos logaritmo base 2 de 4. ¿Ya? Entonces, sigamos. Nosotros sabemos que el logaritmo base 2, el 32, nosotros lo podemos escribir como 2 elevado a 5. Menos logaritmo base 2
de 2 elevado a 2. ¿Ya? Por lo tanto, con la propiedad que vimos anteriormente, que era a de a elevado a n, el valor era el número de la potencia. Por lo tanto, acá voy a tener 5 menos 2. Por lo tanto, el valor de este logaritmo va a ser 5 menos 2, que es 3. Y ese sería el resultado final utilizando la propiedad de la división. La última propiedad que vamos a ver va a ser la siguiente. Logaritmo base a de b elevado a n, esto es igual a n logaritmo base a de b. Un ejemplo de esto va a ser el siguiente. Logaritmo base 2 de 7 elevado a 3. Recuerden, la potencia pasa multiplicando, por lo tanto me queda 3 logaritmo base 2 de 7. Y ese es el resultado de la expresión que yo estaba buscando utilizando la propiedad de ahí arriba. Ahora vamos a utilizar las propiedades para desarrollar el siguiente ejercicio que me propone ahí. Me dice desarrolla logaritmo, no tiene base, por lo tanto ¿qué base era la cuando no teníamos? Base 10. Ya. Logaritmo base 10 de b cuadrado de partido en h cubo. Por lo tanto, utilizando las propiedades yo tengo que desarrollar y ver a qué va a ser equivalente esto. Tengo lo siguiente, el logaritmo b cuadrado de partido en h cubo. Primero voy a desarrollar la división. La división, ¿con qué propiedad se asociaba? Con la resta. Entonces voy a tener logaritmo b cuadrado de, recuerde que la base es la misma, menos logaritmo de h cubo. ¿Ya? Como tengo ahora, recuerden que acá, como no hay una operación entre medio, la que se asume es la multiplicación, tengo una multiplicación, yo la separo con la propiedad. Voy a tener logaritmo b cuadrado, recuerden que la multiplicación se asociaba a más logaritmo de menos logaritmo de h cubo. Como estos logaritmos tienen potencia, vamos a utilizar la propiedad que vimos ahora última. Entonces va a ser 2 logaritmo de b más logaritmo de d tiene potencia menos 3 logaritmo de h. Por lo tanto, ese es el resultado del ejercicio al desarrollar. ¿Ya? A continuación vamos a ver otro. Calcula el valor de la siguiente expresión. Logaritmo base 5 de 1 partido en 25. Logaritmo base 4 de 64 y logaritmo base 10 de 100. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que desarrollar los logaritmos y encontrar los valores de cada logaritmo independiente. Vamos a desarrollar cada logaritmo independientemente. Entonces, el logaritmo base 5 de 1 partido en 25. ¿Ya? Primero pueden pensar que se puede hacer con el logaritmo de la división. Vamos a ver si se puede hacer con el logaritmo de la división. Tengo logaritmo base 5 de 1 menos logaritmo base 5 de 25. Recuerde que el valor del logaritmo base 5 de 1 vale 0 menos logaritmo de base 5 de 25. ¿Ya? Por lo tanto tengo que buscar ese valor. Y lo más conveniente es que yo sé que el logaritmo base 5 y el 25 yo lo puedo escribir como 5 elevado a 2. ¿Ya? Y por lo tanto, por la propiedad de los logaritmos, que eso se me eliminaba, voy a tener 0 menos 2. ¿Cuánto es el valor de eso? Menos 2. Por lo tanto, el primer valor que yo voy a tener acá va a ser menos 2. Sigamos con el ejercicio. Por lo tanto, yo tengo que utilizar ahora, o tengo que calcular el logaritmo base 4 de 64. Por lo tanto, yo lo primero que sé es que este 64 es una potencia del 4. ¿Ya? 4 elevado a 3 me da 64. Por lo tanto, yo puedo reescribir ese logaritmo como logaritmo base 4 de 4 elevado a 3. Propiedad que se me eliminaba en eso, por lo tanto ese logaritmo me daba 3. Entonces tengo menos 2 más 3. Finalmente tengo el último logaritmo que calcular, que es el logaritmo
Recuerden que cuando no tiene base es 10, base 10 de 100, ¿ya? Para ello, yo sé que el 100 es 10 elevado a 2, por lo tanto, logaritmo base 10 de 10 elevado a 2. Ya por propiedad del logaritmo, esto se me elimina y me queda solamente el valor de la potencia, que es el valor de 2. Por lo tanto, acá tengo menos ese logaritmo, entonces va a ser menos 2. Y tengo menos 2 más 3, menos 2. Y eso me resulta menos 1. Y ese es el resultado final del ejercicio. Ya recuerden que cualquier duda, cualquier problema que tengan, le deben preguntar a sus profesores en los respectivos Classroom. Nos vemos para la próxima, chiquillos.